Ok, entonces pasamos al tercer y último trimestre que va desde las 27 semanas de gestación hasta el fin del embarazo. Pueden saltarse esta sección si ya dominan bien la bioestadística. Vamos a ver un repaso sobre la curva de distribución normal y su terminología, principalmente en cuanto a percentil y desviación estándar. Para explicarlo, vamos a usar un ejemplo de peso de 100 fetos a las 37 semanas de gestación. Como saben, todos los valores de esta muestra caen dentro de una curva gaussiana. De este lado vamos a tener los pesos bajos, de este lado los pesos altos y los pesos que se encuentran en la mayor parte de los fetos en medio. En una curva perfecta tenemos la media, mediana y moda en el centro. El eje Y de esta curva nos dice con qué tanta frecuencia se repiten los valores. Estas curvas están divididas en desviaciones estándar. Desviación estándar es una medida de dispersión que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. La desviación estándar es un valor numérico que para este ejemplo es de 0.35. Estos cálculos ya los obtuve previamente para el ejemplo. De este lado tenemos las desviaciones estándar negativas -1, -2, -3. Hacia acá las desviaciones estándar positivas +1, +2, +3. El 95% de los fetos cae entre -2 desviaciones estándar y +2 desviaciones estándar. Los valores extremos caen más allá de estos valores. Aquí tendríamos pesos extremadamente bajos, exagerando digamos que de 2 kilos, y de este lado exageradamente altos de 4 kilos, digamos. Afortunadamente los extremos son casi siempre los menos frecuentes y por eso los extremos son patológicos en cuanto a peso, valores de laboratorio, etc. Estadísticamente, cada desviación estándar tiene un porcentaje establecido de casos. De 0 a +1 o -1 son 34% de los casos de cada lado. De -1 a -2 y +1 a +2 son 13.5% de los casos. De -2 a -3 y +2 a +3 equivalentes a 2.35% de los casos, y los que están más allá de -3 y +3 desviaciones estándar equivalen a 0.15% de los casos. Eso quiere decir que de -1 a +1 cubre 68% de los casos, de -2 a +2 cubre 95% de los casos, que ya habíamos dicho, y de -3 a +3 cubre 99% de los casos. De manera normal, el peso que más vemos en fetos de 37 semanas de gestación en este ejemplo es de 3 kilos. Ya habíamos dicho que cada desviación estándar equivale a 0.35. Eso quiere decir que la desviación estándar -1 es un peso de 2.65 kilos, la -2 de 2.3 kilos y la -3 de 1.95 kilos. La desviación estándar +1 corresponde a un peso de 3.35 kilos, la +2 de 3.7 kilos y la +3 a 4.05 kilos. Eso quiere decir que 95%, o sea 95 de estos fetos a las 37 semanas tiene un peso entre 2.3 kilos y 3.7 kilos. En las tablas de medidas pediátricas utilizamos mucho el concepto de desviación estándar, ya que más que buscar un valor preciso y decir que eso es lo normal, buscamos un rango aceptable. En la práctica clínica es infrecuente tener valores por debajo de -2 o por arriba de +2 en la población normal. Basados en este ejemplo de pesos fetales, como les dije, usualmente los rangos normales están entre -2 y +2 desviaciones estándar, que cubre al 95% de los casos. Eso quiere decir que 5 casos tienen más de 3.7 kilos o menos de 2.3 kilos a las 37 semanas de gestación. Ya establecido eso, hay otro ejemplo que son los percentiles. Los percentiles indican un valor bajo el cual un porcentaje de casos en un grupo está cayendo. Tenemos percentilas de 0 a 100. En el caso de esta distribución perfecta hipotética, ya dijimos que el peso de 3 kilos es media, mediana y moda. O sea que es el peso que parte al grupo en dos, es el peso promedio y es el valor que más se repite. En este caso, 3 kilos es la percentila 50. Eso quiere decir que 50% de los pesos son menores a 3 kilos y 50% de los casos mayores a 3 kilos. En este tipo de distribución perfecta, en la desviación estándar -1 está el percentil 16 y en la desviación estándar +1 está el percentil 84. El percentil 10 estaría aproximadamente a este nivel, más cerca de la -1 que -2, y el percentil 90 estaría más cerca de la +1. En este caso, el percentil 16 equivale aproximadamente a 2.7 kilogramos, el percentil 10 equivale a 2.5 kilogramos aproximadamente, el percentil 84 equivale a 3.3 kilogramos y el percentil 90 a 3.5 kilos aproximados.
Eso quiere decir que 10% de los fetos en este grupo, o sea 10, tienen un peso menor a 2.5 kilogramos y 90% tienen un peso mayor. Por otro lado, 90% tienen un peso menor a 3.5 kilogramos y 10%, o sea otros 10 fetos, tienen un peso mayor a 3.5 kilogramos. Es importante que consideren el concepto de percentil y desviación estándar cuando hablamos de desarrollo fetal y pediátrico y se fijen bien siempre si están hablando de percentil o desviación estándar, ya que pueden ocupar cualquiera de estos dos valores en las tablas. Vamos a ver aquí un ejemplo de un ultrasonido en el tercer trimestre. Vean cómo a diferencia del segundo trimestre, aquí el feto ya no tiene mucho espacio y por eso este ultrasonido es un poco más complicado de valorar. Vemos aquí una placenta anterior con algunos lagos venosos. En mi opinión, siempre he pensado que las estructuras de mayor tamaño le dan un aspecto más lleno o más rebosante, por así decirlo, y por eso es menos definido que en el segundo trimestre. Vamos a ver un ejemplo de cómo se obtiene una imagen 3D en este feto completamente normal a las 36 semanas de gestación. Bueno, tomando en cuenta que ya saben lo que es un percentil y una desviación estándar, vamos a ver las indicaciones de ultrasonido en el tercer trimestre. En este trimestre realizamos estudios en fetos con sufrimiento fetal. Ya vimos las causas de hemorragias vaginales en el segundo y tercer trimestre. También nos sirve en caso de requerir la valoración de muerte fetal o una forma rápida de valorar la presentación fetal. Por ejemplo, aquí observamos un feto con posición podálica, el cérvix estaría acá, por lo que la cabeza está hacia el polo cefálico materno. Aquí vemos la cabeza fetal inmediatamente adyacente al cérvix, por lo que esto corresponde a una presentación cefálica habitual. Principalmente queremos establecer en este trimestre el crecimiento y desarrollo del feto e identificar a los fetos que son más pequeños o más grandes para edad gestacional. Esta imagen corresponde a los cálculos que realiza el software de prácticamente ya todos los ultrasonidos cuando realizamos fetometrías. Aquí vemos que en este feto realizamos la medición de circunferencia cefálica, diámetro biparietal y longitud femoral, en donde el promedio de estas edades fue 37 semanas de gestación con un día. Vean cómo además el software, con los valores de fetometría, nos calcula un peso fetal estimado. En este caso nos dice que es de 3 kilos con 119 gramos. Este peso estimado nos sirve para determinar el desarrollo fetal y qué fetos son los más pequeños para edad gestacional y qué fetos son más grandes para edad gestacional. Existen ya tablas en donde definimos cuál es el peso esperado para los fetos de acuerdo a la semana de gestación. Usualmente van a ver este tipo de tablas para representar desviaciones estándar o percentilas. En el caso de pequeño o grande para edad gestacional, fíjense cómo usamos percentilas, que es la P. Estas son tablas de la OMS, pero en el documento de descarga con las diapositivas les incluyo las tablas en grande de la OMS y las tablas del Centro de Estadística Nacional de Estados Unidos. Este feto entonces tiene 37 semanas con un día. El peso fue de 3 kilos con 119 gramos. Si lo ubicamos en la tabla, vemos que prácticamente cae en el percentil 50, o sea, 50% de los fetos tienen más peso a esta edad y 50% de estos fetos tienen menos peso a esta edad. Los fetos pequeños para edad gestacional están por debajo del percentil 10, o sea, quiere decir que solo 10% de los fetos a esta edad tienen un peso menor a 2 kilogramos, que estaría aquí aproximadamente. Estos fetos son los pequeños para la edad gestacional. Por su parte, los fetos grandes para edad gestacional están por arriba del percentil 90, o sea, quiere decir que solo 90% de los fetos a esta edad tienen un peso menor de 3 kilos con 600 gramos aproximadamente, que estaría aquí. Todos los fetos con peso mayor a este son fetos grandes para la edad gestacional. Deben tener cuidado con estas curvas, ya que de manera similar usamos este tipo de curvas para las desviaciones estándar, así que siempre chequen si estamos hablando de desviación estándar o percentila. Los fetos pueden ser más grandes o más pequeños para edad gestacional cuando hacemos mal un cálculo de la edad gestacional.
Antes, para el cálculo de la edad gestacional, tenemos que valernos de la medición del fondo uterino para una aproximación de la edad gestacional, o lo tenemos que calcular de acuerdo a la fecha de última regla que la mujer recordaba bien o mal, pero el ultrasonido sin duda es más exacto para el cálculo de la edad gestacional actualmente. Acuérdense que el ultrasonido que mejor calcula la edad gestacional es el del primer trimestre antes de la semana 14. Los fetos pueden ser pequeños por errores en la determinación de la edad, como ya dijimos, al palpar, por ejemplo, una altura uterina incorrectamente. Por ejemplo, si tienen oligohidramnios, se palparían más pequeños para edad gestacional. También pueden ser más pequeños en el caso de restricción del crecimiento intrauterino. En un momento vamos a ver eso. Hagamos de cuenta que estamos viendo aquí el abdomen de un feto sano a las 26 semanas de gestación, el cual está en la percentila 50 de peso. Este abdomen de feto a las 26 semanas de gestación está por debajo de la percentila 10. Este feto es claramente más pequeño para edad gestacional. Los fetos pueden ser más grandes cuando realizamos una medición incorrecta de la altura uterina, ya sea porque hay masas uterinas como miomas que aumenten la altura uterina de forma artificial, o en caso de que exista polidramnios. También en el caso de las gestaciones múltiples, por ejemplo, si palpamos un útero muy grande, pero todavía no tenemos ultrasonido para saber que son dos productos, pues artificialmente pensaríamos que es un producto grande para edad gestacional. De forma real, por así decirlo, una de las causas más frecuentes de que los fetos sean más grandes para edad gestacional es la macrosomía. La macrosomía está muy asociada a diabetes mellitus materna, a obesidad y a elevación excesiva del peso materno durante el embarazo. De manera interesante, los fetos macrosómicos tienden a tener abdómenes más prominentes, en donde incluso podemos ver un panículo adiposo más prominente. Aquí vemos el ejemplo de un feto en el percentil 50 de peso a las 36 semanas de gestación y este feto por arriba del percentil 90. Vean cómo, además de tener un abdomen más grande, tiene esta recubierta que estamos señalando aquí prominente, una recubierta prominente de tejido celular subcutáneo en la circunferencia abdominal. O sea, son fetos gorditos, digamos. A estos fetos grandes para edad gestacional los seguimos mediante mediciones del perímetro abdominal, porque la macrosomía tiene consecuencias negativas si se intentan partos vaginales, ya que el espacio del canal del parto es limitado y estos fetos pues son más grandes. En ginecología ya van a ver esto de la macrosomía con mayor profundidad, pero bueno, tengan en cuenta de que al calcular el peso con el ultrasonido podemos sospechar que tal vez un feto sea macrosómico. Vamos a ver este ejemplo de dos casos de desarrollo fetal. Vean aquí a un feto normal, desde la mitad de la semana 25 hasta la semana 36 ha presentado pesos en la percentila 50 prácticamente. Ahora ven este feto con una madre con hipertensión arterial sistémica. Su peso a las 27 semanas de gestación y 30 semanas de gestación estaba entre el percentil 10 y 50, que es totalmente normal. Pero vean cómo a las 33 semanas de gestación aproximadamente el peso está por debajo del percentil 10. Esto ya no es normal, por lo que tenemos que realizar un ultrasonido a las 2 semanas como mínimo. No se recomienda realizar un ultrasonido antes de 2 semanas cuando queremos valorar desarrollo fetal. A las 36 semanas ya está definitivamente por debajo del percentil 10. Este feto tiene ya 2 mediciones como pequeño para edad gestacional. Estos fetos que por ultrasonido salen como pequeños para edad gestacional hay que comenzarlos a estudiar por restricción en el crecimiento intrauterino. La restricción del crecimiento intrauterino es un término utilizado para describir a fetos que no logran alcanzar su potencial de crecimiento por factores ambientales que probablemente tengan orígenes fetales, placentarios, maternos o una superposición entre todos estos, fetales, placentarios y maternos. Debemos de diagnosticar estos fetos, ya que la restricción del crecimiento intrauterino está asociado con desenlaces perinatales adversos que pueden llegar inclusive hasta la muerte fetal. La definición obstétrica del RCIU nos dice que son fetos que tienen peso inferior al percentil 10 de acuerdo a las semanas de gestación, como veíamos con el ejemplo de la diapositiva pasada. Otros consideran que son los fetos que se encuentran por debajo de la desviación estándar -2. Casi todos los textos que revisé actualmente mencionan al percentil 10 como punto de referencia. En gran parte de los fetos como secuela vamos a observar oligohidramnios,
Aparentemente por hipoxia renal. Esto es una relación importante del oligohidramnios con la restricción que deben de recordar. Existen dos tipos de RCIUs, los fetos simétricos y los fetos asimétricos. Esto es en relación a si la disminución de peso es de forma global o si el feto tiene una relación cabeza-tórax anormal con una cabeza más grande que su tronco, pero pues considerando que tienen menor peso que el normal. La restricción simétrica se da de forma más temprana en fetos por causas fetales o maternas, en especial en madres hipertensas. La restricción asimétrica ocurre de forma más tardía en el embarazo, principalmente asociada a hipoxia cerebral e insuficiencia placentaria. Esta insuficiencia placentaria va a causar hipoxia crónica, la cual genera en este feto un fenómeno que se llama fenómeno de conservación de la cabeza fetal, en donde el flujo sanguíneo, en lugar de ir a los órganos esplácnicos como hígado y riñones o tejidos blandos, se redistribuye. Esa es la palabra clave, redistribución. El flujo sanguíneo se va a redistribuir de forma selectiva hacia el cerebro, debido a que recuerden que los vasos cerebrales se vasodilatan con la falta de oxígeno. Esta vasodilatación causa aumento de oxígeno cerebral con una disminución de la poscarga en el ventrículo izquierdo. De forma normal, en un feto entre las semanas 20 a 36 semanas, la circunferencia cefálica comienza a disminuir respecto a la circunferencia abdominal. Acuérdense de las ilustraciones de sus libros de embriología, como los fetos entre menos semanas de gestación tengan, son más cabeza que el resto del cuerpo. Pero para el fin del embarazo, la relación circunferencia cefálica-circunferencia abdominal comienza a caer, ya que el tórax y el abdomen comienzan a crecer para hacerlos un poquito más similares. Ya no nada más van a ser más cabeza que cuerpo, que eran así muy pequeñitos. En estos fetos, con restricción del crecimiento asimétrico, la relación circunferencia cefálica-circunferencia abdominal incrementa debido a que la circunferencia cefálica va a ser más grande que la circunferencia abdominal. ¿Y cómo diagnosticamos RCIU? Pues ya lo vimos en el ejemplo pasado, con valoraciones seriadas de crecimiento. Siempre debe de haber más de 2 semanas entre cada valoración por ultrasonido. Vamos a seguir a estos fetos con más valoraciones seriadas y además Doppler fetal a nivel del cordón umbilical en una arteria y a nivel de su cerebro en la arteria cerebral media. Esto está en relación con la teoría de la conservación de la cabeza. Vamos a ver por qué. En el segundo trimestre tardío y el tercer trimestre fetal, más exacto de 24 a 42 semanas de gestación, podemos realizar Doppler fetal de la arteria cerebral media fetal y de la arteria umbilical en situaciones en donde sospechemos sufrimiento fetal agudo, anemia fetal, hipoxia fetal o en casos de RCIU, como ya dijimos. ¿De qué le ven cara a esta imagen? Es el polígono de Willis. Si tomamos una muestra del flujo espectral de estas ramas, que son las arterias cerebral media, pues estamos tomando el espectro de la arteria cerebral media con su pico sistólico y su pico diastólico. Este es el espectro de la arteria umbilical con su pico sistólico y diastólico. Como los fetos no tienen calcificado su cráneo, es por eso que podemos hacer un Doppler de las arterias cerebrales. En teoría podemos hacerlos en los adultos, pero nunca van a ver esta calidad de imagen. Entonces, para hacer Doppler fetal lo que hacemos es medir el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia. Estos índices los sacamos a partir de su velocidad sistólica, que sería este pico, y la velocidad diastólica, que estaría aquí. En general, tanto la arteria umbilical como la arteria cerebral media tienen resistencia vascular relativamente bajas, pero siempre esperamos que la resistencia y la pulsatilidad de la arteria cerebral media sea relativamente mayor a la de la arteria umbilical, como estamos viendo aquí en este ejemplo. Como les dije, la arteria cerebral media siempre tiene resistencias vasculares bajas, ya que el cerebro requiere siempre de alta perfusión, pero en la RCIU, restricción del crecimiento intrauterino asimétrica, como ya dijimos, la sangre se redirecciona al cerebro por vasodilatación causada por hipoxia y eso hace caer un poco más todavía la resistencia. En casos de hipoxia severa, en vez de que la arteria cerebral media tenga mayor resistencia y pulsatilidad que la arteria umbilical, esta relación se va a invertir. A esto se le llama redistribución de flujos. Hay una herramienta online que literalmente nos dice cuando hay redistribución de flujos si ponemos nosotros los datos de resistencia y pulsatilidad.
No se preocupen si todo esto suena muy raro, realmente lo que considero que deben saber del Doppler fetal es únicamente en qué situaciones se solicita. En el sufrimiento fetal no existe consenso sobre la definición exacta del mismo, generalmente decimos que es un sinónimo de hipoxia fetal. La definición es esta, pero es muy vaga y hablarán muy a fondo de esto en ginecología. Por el momento solo diremos que con el sufrimiento fetal agudo, el feto por cualquier causa está en riesgo de lesiones severas e incluso muerte de no realizar alguna intervención médico o quirúrgica. Las causas asociadas a sufrimiento fetal son causas maternas como hipertensión, preeclampsia, eclampsia, diabetes, farmacodependencia, entre otras. También causas fetales como malformaciones o cromosomopatías. También por alteraciones placentarias, que es el órgano que oxigena al feto in útero, por lo que si hay alteraciones, pues podemos suponer que se va a alterar la oxigenación fetal. La presentación de sufrimiento fetal agudo está asociada también a productos previos que haya tenido la madre que hayan cursado con sufrimiento fetal agudo o muerte fetal. Cuando el ginecólogo sospecha sufrimiento fetal agudo, usualmente lleva a cabo exploración, estudios de laboratorio, tocografía, ultrasonido limitado, etc. Y ya decide si hay que estudiar más a la paciente o es tanta la alteración que requiere de una intervención inmediata como una cesárea de emergencia, por ejemplo. Cuando no hay tal grado de urgencia, generalmente los estudios especiales que se solicitan es el perfil biofísico fetal y el Doppler de arteria umbilical. En el perfil biofísico, que es un ultrasonido de mínimo 30 minutos, valoramos el tono fetal. En este caso, este video corresponde a un feto activo con buen tono fetal y vamos a valorar también la respiración fetal. Ya dijimos que el feto respira líquido amniótico y podemos visualizar de esta forma la respiración, en este caso mediante Doppler color. Medimos también el líquido amniótico y la frecuencia cardíaca fetal, otorgando una calificación máxima de 10. Entre menor sea la calificación, mayor asociación va a haber con sufrimiento fetal agudo. En el Doppler de la arteria umbilical valoramos la resistencia vascular de la placenta. Claramente queremos que tenga una baja resistencia que nos hable de una buena perfusión. La diástole, en este caso, que sería este pico, es la que nos habla de la resistencia. De acuerdo a la velocidad del pico sistólico y del valle diastólico, podemos nosotros calcular manualmente o de forma automática el índice de resistencia. Cuando observamos un índice de resistencia elevado, como en este caso, se asocia a una mayor resistencia vascular placentario. Eso es malo para el feto, ya que significa que el órgano que lo perfunde no está perfundiéndolo de una forma normal. Aquí inclusive de forma visual vemos que hay una inversión del flujo en diástole, que son estos picos hacia abajo que estamos viendo aquí. O sea, esta resistencia es más alta y el feto está siendo hipoperfundido. ¿Qué deben saber de aquí? Pues básicamente que ante el sufrimiento fetal agudo, los estudios que solicitan son el perfil biofísico, que es un ultrasonido, o un Doppler de la arteria umbilical. Por ecografía podemos también observar una anasarca fetal, que obviamente no es señal de nada bueno. Esto es conocido como hidrops fetal, el cual se refiere a que se acumula líquido en los tejidos blandos subcutáneos o en las serosas, como en la pleura, pericardio o peritoneo. En tiempos muy antiguos no se sabía por qué pasaba esto de que algunos fetos que perecían tenían este aspecto edematoso, pero actualmente sabemos que esto ocurre sobre todo por la isoinmunización eritrocitaria fetomaterna, como por ejemplo cuando hay incompatibilidad del grupo RH materno y fetal. También puede ocurrir en caso de que el feto curse con insuficiencia cardíaca, malformaciones como pueden ser tumores fetales en el cuello, tórax o infecciones maternas. Por ultrasonido lo vamos a detectar como una acumulación de líquido en las serosas, también como un incremento en el líquido amniótico, lo cual pues es polidramnios como tal. Vamos a ver estos ejemplos. Ven en este caso cómo estamos viendo este vaso, hígado e intestinos flotar aquí dentro de este líquido anecoico en el abdomen fetal. Esto es ascitis. Aquí vemos un tórax fetal, vemos aquí el corazón con líquido alrededor en donde deberían estar los pulmones, por lo que esto es un derrame pleural. Vean además este engrosamiento de los tejidos blandos de la pared torácica o aquí engrosamiento del cuero cabelludo en este caso. También podemos ver edema fetal en la región nucal de los fetos, como estamos viendo aquí. Es casi como lo que ocurría con la translucencia nucal, pero en este caso vemos estas colecciones en segundo y tercer trimestre.
Cuando vemos estas colecciones de líquido en el cuello, tiene su nombre propio, el cual es higroma quístico, el cual puede estar relacionado con estas causas o tener otras causas, sobre todo por alteraciones del sistema linfático propiamente. Muerte fetal creo que no tengo que explicar qué es, su sinónimo es óbito fetal. En el ultrasonido lo detectamos como una ausencia de actividad o movimiento fetal. Ahorita vamos a ver en este ultrasonido a un feto muy distorsionado porque comienza a haber una eventual compresión torácica y aparte vemos que aquí no existen movimientos cardíacos cuando ponemos nosotros el Doppler color. Esto corresponde a una arteria uterina materna, pero pues no vimos nada de flujo aquí en el corazón. Posterior a la muerte, el feto comienza a edematizarse, como estamos viendo aquí, en todo este engrosamiento de tejidos blandos. Esto es la cabeza fetal, todo el tronco y abdomen, pero todo esto que vemos aquí es edema. El cráneo va a comenzar a colapsarse sobre sí mismo y va a haber sobreposición de suturas, como en este caso. Esto le llamamos signo de Spalding. Este colapso también nos habla de que el diámetro biparietal va a comenzar a disminuir. Ya sé que parecería algo obvio, pero usualmente reportamos todos estos hallazgos y algunos otros, ya que sabemos que puede ser complicado para la madre, por eso entre mayor seguridad en el reporte se obtenga mucho mejor. Podríamos pensar que con solo documentar la falta de frecuencia cardíaca fetal es suficiente, pero por cuestiones médico-legales es mejor documentar todo este tipo de hallazgos, aunque resulte algo muy sencillo de identificar. Recordando algo básico, el cordón umbilical tiene dos arterias que llevan sangre no oxigenada y una vena que lleva sangre oxigenada, de ahí el calibre mayor de la vena. De manera normal, vemos con Doppler color hacia el cordón umbilical y así de forma transversal al cordón. La circular de cordón umbilical aterra a muchas mamás, pero no es rara observarla hasta en 3 de cada 10 pacientes. Realmente es el ginecólogo quien evalúa si la circular afecta o no al feto mediante clínica y tocografía. También podemos evaluarlo mediante Doppler de la arteria umbilical, pero en general es algo indolente cuando solo observamos una vuelta como estamos viendo aquí. Por lo cual pues no hay que asustar a las mamás innecesariamente. Cuando hay 2 o 3 vueltas, esto se puede asociar a RCIU porque puede haber cambios en la oxigenación fetal. Cuando observamos 3 vueltas, como vemos aquí, en donde podemos contar 3 venas, esto azul, esto sí está más asociado a sufrimiento fetal agudo, hipoxia, Apgar al nacimiento menor de 7 e inclusive potencial muerte. Realmente si vemos una circular única, es mejor interconsultar con ginecología para que evalúe a la paciente, pero no asustar a la paciente y decirle que con una sola vuelta obligatoriamente está indicada la cesárea o cosas por el estilo que luego las asustan más que lo que realmente causa una sola vuelta, que como les digo, aparentemente no está asociada con resultados perinatales adversos de acuerdo a esta investigación. Por último, si tienen el recurso, consideren utilizarlo. La resonancia magnética fetal es un excelente estudio que no utiliza radiación, pero tiene indicaciones muy específicas. Generalmente, en la mayoría de las instituciones, el radiólogo es quien aprueba la realización de estudios de resonancia magnética fetal cuando es solicitada por perinatología o por cirugía pediátrica, ya que no se debe hacer para nada de forma rutinaria. Es útil cuando encontramos alguna anormalidad en el ultrasonido que requiera estudio más a fondo. Por ejemplo, aquí en este embarazo múltiple vemos una gestación monocoriónica diamniótica en donde uno de los gemelos no presenta bóveda craneal. Esto es una anencefalia. En general, la resonancia magnética también es útil en cualquier caso de malformaciones cardíacas fetales. Aquí estamos viendo un tórax fetal con contenido abdominal que subió hacia el tórax. Esto está en relación con una hernia diafragmática. Esto también lo podemos ver en ultrasonido, pero vemos aquí con más detalle. La resonancia también es útil en casos de acretismo placentario cuando la placenta invade al miometrio, situación que a veces es infravalorable en ultrasonido. También es muy útil cuando queremos valorar complicaciones de la monocorionicidad en gestaciones múltiples. La mayor parte de mi experiencia está enfocada en la imagenología pediátrica, por lo cual sí me ha tocado valorar casos de condiciones que se pueden operar in útero en los fetos. Por ejemplo, en caso de meningomieloceles,
En particular, he estado involucrada en valoración de teratomas sacrococcígeos, en donde por imagen tenemos que valorar la relación del tumor con la pelvis del feto para que el cirujano pediatra decida si puede realizar la intervención in útero o se puede realizar después del nacimiento. Como ven, la resonancia magnética es bastante útil, no lo olviden si en algún momento van a laborar en el contexto de perinatología o cirugía pediátrica, pero recuerden que no es un estudio de rutina para nada. Y esto es todo. Espero que ahora quede un poco más claro que las cosas no son tan sencillas como realizar un ultrasonido obstétrico en cualquier momento y ya. Como vieron, sobre todo los grupos de embarazo de alto riesgo requieren seguimientos muy cuidadosos y con mucho involucro de ginecólogos, radiólogos y todos los demás especialistas. No hay nada más que agregar, por lo que les deseo una excelente semana y hasta luego.